Aleluya, gloria a Jesús, gloria al Señor para siempre. Alabado sea el nombre de Jesús. Cristo vive, bendito sea el Señor, y viene pronto. Alístate, prepárate, mi amado, porque Cristo está a las puertas, bendito sea el nombre del Señor. Te saluda nuestro hermano director y control al mismo tiempo de la emisora, John Jairo Gámez, Bellavista Estéreo 103.6, y tu hermano en Cristo, Blas Pesotti, en el programa El Justo por la Fe Vivirá. Vamos directamente a la palabra, amado, en esta preciosa mañana. Creo que hoy sí concluimos el tema de el traslado de Pablo a Cesarea. Sexta parte. Vamos a ir a la escritura, los mismos 5 versos de la quinta parte, la parte inmediatamente anterior, capítulo 23 de Hechos de los Apóstoles. Leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el verso 31 y vamos hasta el verso 35. Dice la palabra: y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Gloria a Jesús. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Oremos. Amantísimo Padre Santo y Padre bueno, gracias te doy, Señor, por este nuevo instante, este nuevo tiempo que tú me concedes aquí como portavoz de tu palabra. Padre, gracias por darnos, enseñarme primeramente a mí para poder enseñar a otros. Bendice a todos los que están en sintonía, a los que llegarán a la reproducción de este video allí en el sitio de Facebook, en el sitio de YouTube, para volverlos a ver. Te pido, Señor, que tú sanes a los enfermos, Padre amado, en esta mañana. Rompa las cadenas satánicas en las personas, en los hogares, y edifiques a la iglesia. Que el que tiene hambre de tu palabra coma, que el que tiene sed sea saciado y beba. Señor, por Jesucristo nuestro Señor te lo pido, Padre. Amén, amén y amén. Bueno, mi amado, Pablo es enviado a Félix, al gobernador Félix. Sexta y última parte. Bueno, yo quisiera rápidamente, para que los que entran por primera vez a escuchar este programa se alineen con el contexto. El tema de que Pablo es trasladado a Félix el gobernador, usted lo encuentra en el capítulo 23 de Hechos, desde el verso 23 al 35. Son 13 versículos. 13 versículos que lo he estado enseñando, ilustrando y predicando durante 5 programas. Hoy es el sexto y último. Y es bueno que usted sepa que inicié esta serie de programas tratando el tema del encargo que dio el tribuno romano Licias a 2 centuriones de preparar un número grande de soldados romanos que acompañaran al preso Pablo hasta Cesarea, lo cual en este pasaje está
en el verso 23 y 24. Después seguí en la serie de programas con una segunda parte de este tema y traté el comunicado escrito, la misiva, que el comandante romano Lisias envió al gobernador Félix a Cesarea, y que dicha misiva, la comitiva militar que acompañaba a Pablo de Jerusalén a Cesarea, se la entregaría en la mano al gobernador Félix. Eso está relatado en los versos 25 al 30. Pero desde la semana pasada, el programa anterior, empecé la tercera y última parte de esta temática, enseñando el recorrido y el arribo, gloria al Señor, de esta comitiva de soldados romanos que acompañaba a Pablo en este traslado desde Jerusalén a Cesarea la Marítima. Eso está en los versículos que leí al comienzo, el pasaje de hoy, versículos 31 al 35. Sí, como le digo, hoy la sexta parte es la continuación de la quinta, o sea, ya comencé a enseñar sobre este recorrido y el arribo de esta delegación militar que acompañaba al apóstol Pablo en el programa, en el estudio bíblico anterior. Por eso es necesario recordar que estos versículos sobre aparte del tema, el arribo, la llegada de esta comitiva y de Pablo a Cesarea, este viaje abarcaba dos partes, cuya primera parte ya la traté en el programa anterior. Ellos salen de Cesarea y van directamente a Antípatris. Antípatris era una estación militar, un retén militar, en donde ellos llegan y se queda toda la comitiva militar con Pablo, descansando de un día para otro. Es importante recalcar que el versículo 33, mire su Biblia, el versículo 33, que es la continuación del recorrido de esta gente después que descansaron en Antípatris y retomaron la marcha hasta Cesarea en el viaje. Dice el verso 33 que cuando aquellos, es decir, los hombres de la caballería, dice otra versión, que aquellos eran los jinetes del verso 32. Dice verso 33, cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta, dice la escritura, al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él, delante del oficial romano, de Félix. Entonces veamos, por ahí quedamos, por ahí íbamos en el programa previo. La primera parte de este verso, cuando aquellos llegaron a Cesarea. Recuerde que, como le decía ya, hacía 2 semanas apenas, según el relato bíblico del libro de Hechos, Pablo había pasado por allí, por Cesarea, con Lucas y una serie de misioneros, en su tercer viaje misionero, antes de llegar y finalizar el viaje en Cesarea, en Jerusalén. Allí un profeta le habló al apóstol Pablo, llamado Agabo, y le dijo que no subiera a Jerusalén. Eso había acontecido 2 semanas antes de este momento en que él llega con la comitiva militar en el pasaje que estamos estudiando. 2 semanas antes, este profeta Agabo le había advertido a Pablo que lo esperaban prisiones y tribulaciones en Jerusalén. Los hermanos que estaban con Pablo, incluyendo a Lucas y los misioneros, le lloraron prácticamente al apóstol que no subiera. Pero el apóstol continuó el viaje hasta Jerusalén. Ahora, 2 semanas después, Pablo pasa otra vez por allí, pero no hacia Jerusalén, sino que viene procedente de Jerusalén, como estamos estudiando en este capítulo 23.
con una comitiva militar que lo acompañaba y él como prisionero para entregarlo a Félix el gobernador en Cesarea. Entonces ahora llega a Cesarea, dice el versículo 33, y le entregan la carta al gobernador y presentan a Pablo delante de Félix, del dicho gobernador. La pregunta es, según el libro de Hechos, cuando habían estado en Cesarea 2 semanas antes, Pablo allí predicando, cuando Agabo dio la profecía al apóstol, ¿cómo decirle? El sitio, la morada donde Pablo vivía era la casa de Felipe el Evangelista, y este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Como dice el capítulo 21, usted puede leerlo. Lo más probable es que Felipe el Evangelista y las 4 hijas pudieron observar esta comitiva militar que llegaba tan numerosa, procedente de Jerusalén, pasando por Antípatris y llegando allí a Cesarea. Lo más probable, dicen los intérpretes. La pregunta obvia que le quiero hacer es, ¿qué le parecería a Felipe ahora y a las hijas, las profetisas, el cuadro patético, conmovedor del apóstol Pablo detenido como prisionero del gobierno romano, cuando 2 semanas antes allí el profeta Agabo se lo había advertido y sin embargo Pablo siguió adelante? Como me imagino que Felipe el Evangelista y sus hijas dirían, qué rápido que se cumplió la profecía de Agabo, 2 semanas apenas. Gloria al Señor. Recordemos que Cesarea de Palestina era la capital de la provincia romana de Judea. Era una ciudad muy importante, era un gran centro comercial, bendito sea el nombre del Señor, y era un puerto marítimo de Israel. Ahora, vaya conmigo a esa parte del versículo 33 final, cuando dice que dieron la carta al gobernador y presentaron a Pablo delante de él. Mire, como ya le decía, Pablo nunca quiso tener relaciones con gente importante. Pablo, el deseo de su corazón era relacionarse con los humildes, como él lo instaba muchas veces en sus epístolas. Sin embargo, Dios le dio la ocasión, la oportunidad, y ahora que estaba prisionero del gobierno romano, de relacionarse con gobernadores y con reyes, conforme lo que Dios le había dicho al apóstol Pablo cuando estaba recién convertido por boca de Ananías. Recuerde que Ananías le dijo una profecía en aquel tiempo a Pablo: ve, porque instrumento escogido me es este, le dijo Cristo en visión a Ananías, para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Como Dios lo había dicho, a pesar de que Pablo no quería relacionarse con gente importante, no era el deseo de su corazón, Dios sí lo relacionó, sí creó las circunstancias para que Pablo pues conociera gente importante. Aquí vamos a ver en todo el libro de Hechos, que nos hace falta por estudiar, cómo Pablo se relaciona con el gobernador Félix ahora, después con otro gobernador llamado Festo, con el mismo rey Agripa, gente importante. Se cumplió la palabra de Dios, pero no porque Pablo quisiera tener este tipo de relaciones. Bueno, de todas maneras, quiero hacer una pregunta: ¿para qué Pablo estaba allí? ¿Para qué fue trasladado a Cesarea? Para continuar el juicio, para ser juzgado ante el gobernador Félix. Ahora, ¿quién era Félix? Sobre Félix ya he hablado antes en programas anteriores, pero toca decir que hubiera sido lo ideal que
el apóstol Pablo se hubiera encontrado aquí en Cesarea ahora que llega con la comitiva militar para comparecer, para presentarse ante un juez íntegro, probo, recto, que aplicara imparcialmente las leyes romanas. Por desgracia, no fue así, ya que en aquel tiempo muchos gobernantes de las provincias romanas ¿cómo decirle? Se elegían, como dice uno en el argot popular, a dedo. Se elegían o se seleccionaban no por méritos o cualidades, sino por interés personal. Y generalmente los gobernantes que se seleccionaban, escuche la inmoralidad de aquella época en el Imperio Romano, eran personas que eran codiciosas, viciosas, eran gente mala, que querían prosperar a costa de los demás ciudadanos del imperio, ciudadanos de provincias que habían sido conquistadas por Roma, ¿verdad? Sin embargo, escúcheme lo que le voy a decir. Sin embargo, en el Imperio Romano, en aquel tiempo que Pablo llega aquí, detenido a Cesarea, si uno lee la historia de aquella época, aún quedaba un poco de dignidad, de fama en el imperio. No era común, pero todavía existían algunos sitios o algunas personas que mostraban esta dignidad, esta fama de los primeros tiempos de la República y del Imperio Romano. Pero este no era el caso, por desgracia, de Judea. Porque aquí, cuando llega Pablo a Cesarea, el gobernador de la provincia de Judea, Félix, en realidad era un hombre corrupto, codicioso, debido a que, como dice la historia, Israel y Siria, por aquel tiempo, eran gobernadas por una sucesión, o fueron gobernadas por una sucesión de procuradores, que más bien pensaban en satisfacer su codicia y sus deseos viciosos, que en administrar bien la justicia. Bendito sea el Señor. Este era el caso precisamente, como ya lo hemos estudiado y hoy lo repito, del gobernador Antonio Félix, gobernador de Judea. Ya he dicho antes, para ilustrar la perversidad, la protervia, la codicia de este hombre, que el gobernador Félix fue tan codicioso y depravado que hay un político e historiador romano llamado Tácito que decía que este hombre, Félix, ejerció ejerció el poder, la autoridad de un rey, de un gobernante, con la mentalidad, con el espíritu de un esclavo. Y basta recordar que precisamente Félix estuvo preso. Gloria al Señor. Ahora, usted se preguntará, hermano, pero dígame algo, ¿cómo fue ese milagro tan raro de que habiendo estado preso, Félix fue exaltado a la procuraduría, a la gobernación de Judea, por palancas, por influencia de un hermano de Félix llamado Payas, ya esto lo he mencionado antes, que era muy relacionado, miembro de la corte real del emperador Claudio y amiguísimo personal de Claudio. Él le consiguió el puesto de gobernador de Judea a su hermano, cuando ambos fueron presos, tanto Payas como Félix. Mire, se dice que Félix
reemplazó como procurador de la provincia de Judea a Ventidio Cumano. Ese había sido el gobernador anterior a Félix, que reinó o gobernó del 48 al 52 de nuestra era cristiana. A pesar del origen servil, humilde de Félix. Félix era humilde, no era gente de la alta alcurnia. A pesar del origen servil y humilde, así era la influencia del hermano que bogó para que Félix fuera gobernador de Judea, que logró, a pesar del origen humilde de su hermano, que lo exaltara a un puesto que estaba guardado precisamente para los miembros de la élite o de la orden ecuestre, como dice la historia. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Ya se lo he dicho antes. Porque Payas era un hermano de él y definitivamente era muy influyente. Ahora, hay que entender un poquito que estas gentes malas, codiciosas, perversas, muchas veces son los más astutos. Félix, dice la historia, supo ganarse las simpatías de mujeres de alta alcurnia, de alto rango. Él era humilde, pero sí se relacionaba con mujeres de alta alcurnia. Por ejemplo, su primera esposa se dice que fue hija del general Marco Antonio con la reina Cleopatra. Su tercera esposa, que la menciona la Biblia, llamada Drusila, era hija de Herodes Agripa I el Viejo, una persona importante de alta alcurnia, y que, según dice la historia, era judía. Vamos a ir a la palabra, para que vea que la palabra menciona que era judía. Esposa de Félix, de este perverso hombre. Hechos 20, vamos a leer aquí, Hechos 24:24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Era judía. Gloria al Señor. Entonces este era un hombre astuto, se relacionaba con gente importante porque él era de baja alcurnia, era humilde. Y así lograba las cosas. Claro, mezclado con su perversidad. Porque se dice que la forma, escuche bien, como Félix enamoró a Drusila, la judía que habla aquí la Biblia, su tercera esposa, fue una forma inmoral y perversa, porque le robó la esposa al rey del reino asiático de Emesa, llamado, bendito sea el Señor, Asisus. Le robó la esposa a ese rey asiático y la hizo su esposa. Esta mujer judía llamada Drusila había dejado a su esposo por Félix, pero Félix fue quien se la robó porque él ejerciendo su autoridad se posesionó de ella. Bendito sea el Señor. Entonces podemos concluir algo muy interesante, que al ser Félix el primer juez, oiga bien, ante quien Pablo tiene que comparecer para considerar su causa legal, después sobre todo de que Pablo ya había declarado su ciudadanía romana, podemos deducir que Dios entonces usó la perversidad de este gobernador romano llamado Félix para ayudar a extender, a promover el testimonio del apóstol Pablo y extender el evangelio de Jesucristo. Mire la permisividad que uno a veces no entiende de Dios. Usó a esta gente tan perversa como Félix para ayudar a
promover el testimonio de Pablo y extender el Evangelio de Cristo. Eso lo veremos más adelante. Finalmente, en el verso 33 dice que cuando, la primera parte del verso 33, cuando aquellos, o sea, la caballería, llegaron a Cesarea, ¿de dónde venían ellos? De Antípatris, donde se habían quedado después de salir de Jerusalén. La pregunta es, ¿cuándo llegó esa comitiva militar según dice el verso 33, a Cesarea? Porque dice, cuando aquellos, la caballería que acompañaba a Pablo, llegaron a Cesarea. Bueno, relacionando todo el relato, debemos recordar que el primer día, Pablo fue sacado de Jerusalén con esta comitiva militar de noche. Eso lo vimos ya, lo estudiamos. Cuando llegan al amanecer a Antípatris, ellos se quedan todo el día en Antípatris descansando. Primer día. Y sigue diciendo el relato que al día siguiente, o sea, el segundo día, parten de Antípatris y llegan ahora, como dice el verso 33, a Cesarea. Es decir, que ellos llegan para responder la pregunta al final del segundo día después de partir de Jerusalén. Para los que anotan, para los que siguen el relato detalladamente. Verso 34, vaya conmigo al verso siguiente, el verso 34. Dice, y el gobernador leída la carta, la carta que le entregaron los soldados romanos, la caballería que llevaba Pablo, preguntó Félix, por supuesto, de qué provincia era Pablo. Y habiendo entendido que era de Cilicia, dice el versículo 34, comienza entonces, y el gobernador leída la carta. Observe que ahí no dice quién la leyó, sino sencillamente Lucas dice en forma inespecífica, y el gobernador leída la carta, preguntó a Pablo de qué provincia era, es decir, no se sabe quién leyó la carta. Por eso algunos intérpretes creen que fue el mismo Félix que la leyó en voz alta. Otros analistas bíblicos consideran que fue una tercera persona que la leyó. De todas maneras, alguien la leyó y Félix, sabiendo lo que estaba escrito allí, habló a Pablo y le preguntó de qué provincia era. Amén. Es decir, que según dice la carta, que ya la hemos estudiado con detalle, el tribuno Lisias, que fue quien la escribió, le dice a Félix, el destinatario de la carta, que Pablo, el preso que él le envía, no era digno ni de prisión ni de muerte. Eso lo dice el verso 29, puede constatarlo en la escritura. Luego, ahora que el gobernador lee la carta o le leen la carta, que le dice a Pablo de qué provincia era, le pregunta, ya él sabe que Pablo, según Claudio Lisias, el tribuno, no era digno ni de muerte ni de prisión. Es decir, no era ni un criminal ni un rebelde. Ya eso lo sabía Félix, porque lo leyó en la carta. Esto es importante tenerlo en cuenta para entender muchas cosas que vienen después. Pero viene algo interesantísimo, y es la segunda parte del verso 34. Cuando Félix lee la carta, o se la leen, y le pregunta a Pablo de qué provincia era. Aquí hay diversidad de opiniones entre los intérpretes, porque según el relato bíblico y el contexto bíblico y el contexto histórico, existen varias formas de considerar el motivo por el cual Félix preguntó a Pablo de qué provincia era. Por el contexto del libro de Hechos y por el contexto histórico.
Vea, primeramente por el contexto del pasaje en Hechos, al Félix enterarse de que Pablo no era ni digno de muerte ni de prisión, como se lo dijo Claudio Lisias en la carta, pues Félix muy posiblemente preguntó a Pablo de qué provincia era, es decir, en qué provincia había nacido o de qué provincia provenía, por curiosidad, porque sería de mucha curiosidad para Félix saber por qué un hombre sin ser considerado un maleante, un delincuente o un alborotador, un rebelde, como lo reconoce Claudio Lisias en la carta, iba preso todavía y lo mandaron para que él lo juzgara allí en Cesarea. Entonces se interesó por curiosidad y pregunta de qué provincia era. Gloria al nombre del Señor para siempre. Sin embargo, hay por lo menos 3 puntos de vista que barajan algunos intérpretes. Segundo, algunos exégetas afirman que Félix pregunta por la procedencia o ¿cómo decirle? El sitio donde Pablo había nacido, de qué provincia era, para enviarlo al gobernador de su provincia, de la provincia donde había nacido o de donde venía, para delegar el caso. Incluso hay otros eruditos que dicen que fue para saber, oiga bien, para saber si él, Félix, tenía autoridad o jurisdicción o fuero sobre el caso de Pablo, porque los gobernadores tenían un área de influencia en donde ellos ejercían, no en todas las provincias de Israel o del Imperio Romano. No. Entonces él quería saber si el sitio donde había nacido Pablo o de donde venía caía en su área de influencia, para ver si tenía autoridad para juzgar a Pablo. Incluso hay una cuarta opinión de algunos intérpretes que dice que en realidad lo que Félix dio a entender cuando preguntó a Pablo de qué provincia era, era de qué clase de provincia venía o había nacido, en qué clase de provincia había nacido o de qué clase de provincia provenía Pablo. ¿Cómo así? Es que las provincias romanas en aquel tiempo se dividían en 2 clases: las provincias imperiales y las provincias senatoriales. Las provincias imperiales eran comarcas que eran gobernadas por un general llamado propretor o pretor, que lo seleccionaba, lo elegía directamente el emperador romano. Mientras que las provincias senatoriales eran regidas por un procónsul, que era un oficial romano de un poquito menor rango que el propretor o que el pretor, pero que no era elegida por el emperador, sino por el Senado romano. Por eso se llamaban provincias senatoriales. Ahora, ¿qué diferencia además podía tener o cómo diferenciar las provincias imperiales de las senatoriales, además de que eran gobernadas por una persona de diferente rango y seleccionadas por diferentes personas? Bueno, las provincias imperiales eran provincias fronterizas de Roma, estaban cerca de Roma y por lo tanto eran más propensas a disturbios, a hacer golpes, a que hubiera un golpe de otros pueblos que habitaran allí, que no fueran los romanos. Por lo tanto, además de ser provincias fronterizas,
lógicamente eran altamente militarizadas, mientras que las provincias senatoriales eran provincias alejadas de Roma, distantes, y por lo tanto había menos riesgo de tumultos, de golpes, de rebeliones, y por lo tanto eran poco militarizadas. Así que, un ejemplo, me dirá usted a mí, dígame provincias imperiales que había en aquel tiempo y provincias senatoriales. Bueno, entre las provincias imperiales, gloria al Señor, estaba la provincia de Siria Cilicia, precisamente donde Pablo nacía o provenía. Esa era una provincia imperial. Egipto era otra provincia imperial. Britania, Germania, eran provincias imperiales. Y las provincias senatoriales, bueno, ejemplo, el África proconsular, el Asia proconsular y Sicilia. Eran provincias senatoriales. Bueno, sea como sea, la explicación que se asimile, que se le dé validez a la pregunta que hace Félix, a Pablo, de qué de provincia provenía o había nacido. El comienzo del versículo siguiente dice que habiendo entendido Félix que Pablo era de Cilicia, entonces dice el verso 34, habiendo entendido que era de Cilicia, él lo dejó allí para buscarlo, allí en Cesarea, habiendo entendido que era de Cilicia. Félix se enteró que Pablo provenía o había nacido en la provincia de Cilicia. Ahora, hay que entender, amado, que en aquel tiempo, por aquella época, la provincia de Cilicia conformaba una sola provincia políticamente, escuche, con la provincia de Siria. O sea, no existía la provincia de Siria solamente, sino la provincia de Siria Cilicia, que tenían un gobernador. Había un gobernador para la provincia de Siria Cilicia. Esta provincia de Siria Cilicia, como ya le dije, era una provincia imperial. Estaba gobernada por un general, un propretor. Y dice la historia que el propretor que gobernaba esta provincia se llamaba Hummidius Quadratus. Así como lo oye. Ese era el gobernador de la provincia de Siria Cilicia en los días de Pablo. Y precisamente era el superior del gobernador Félix, figúrese. Porque ya le dije que el propretor era superior un poco al procónsul, que era quien gobernaba las provincias senatoriales, pero también era un superior de los gobernadores, como Félix. Luego, el superior de Félix era Hummidius Quadratus, el propretor que gobernaba la provincia de Siria Cilicia. Si usted es inteligente y entiende el orden de las ideas que le estoy enseñando esta mañana, usted concluirá que ambos oficiales romanos, ambos, tanto Hummidius Quadratus, el propretor que gobernaba la provincia de Siria Cilicia, como Antonio Félix, que gobernaba la provincia de Judea como gobernador, tenían fuero sobre el caso de Pablo, tenían autoridad, jurisdicción. Ambos, hermanos amados, ambos, tanto el propretor Hummidius Quadratus como el gobernador Félix, podían juzgar a Pablo. Entonces, usted me preguntará, ¿por qué? Explíqueme. ¿Por qué? Bueno, le voy a decir, como Pablo provenía y había nacido en la provincia de Cilicia,
y la provincia de Cilicia era una sola con la provincia de Siria, porque tenían un gobernador común, un Midius Quadratus, el propretor. Entonces, el propretor de la provincia de Siria, Cilicia, tenía autoridad de juzgar a Pablo, porque Pablo había nacido en Cilicia y provenía de la provincia de Cilicia. Recuerde que Pablo era natural de Tarso de Cilicia. Ahora, me preguntará usted, ¿por qué, hermano, Félix tenía autoridad para juzgar también a Pablo? Bueno, porque el caso de Pablo fue consumado en Jerusalén. Allí fue donde Pablo fue apresado. Allí era donde lo querían matar. Allí fue donde Claudio Licia lo libró de la turba para que no lo matara. Luego, como Jerusalén estaba bajo la férula o la jurisdicción de Félix, el gobernador de Judea, entonces Félix también tenía autoridad para juzgar a Pablo. Entonces, ahí se ve claramente que ambos tenían autoridad. Por eso, después que escuche, vamos a la palabra, el versículo 34 al final, vea la Biblia. Después que Lucas dice al final del verso 34 que habiendo entendido que era de Cilicia, que Pablo provenía de Cilicia y había nacido en esa provincia, dice el versículo 35, el que sigue al comienzo. Entonces Félix le dijo a Pablo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Escuche, ¿se da cuenta? Después que Félix entiende que Pablo había nacido y provenía de la provincia de Cilicia, decidió mantener a Pablo allí en Cesarea para juzgarlo él mismo y no enviarlo a Cilicia, de donde él provenía o había nacido, para que lo juzgara el propretor Midius Quadratus. La pregunta es, ¿por qué? Ay, la cosa se pone buena, ¿verdad? ¿Por qué decidió? Dicen los intérpretes, porque no lo dice la Biblia, o se deduce del contexto bíblico, según los eruditos, que fue la razón por la cual el gobernador Antonio Félix decidió juzgar a Pablo y no enviárselo a su superior, al propretor Midius Quadratus, a Cilicia. Bueno, hay dos opiniones. Una, gloria al Señor, es que al ser el gobernador de la provincia de Siria, Cilicia, un propretor, un general romano, y por ende el superior de Félix, ya eso se lo he dicho, dicen algunos comentaristas que Félix pensó no fastidiar, no molestar a su superior Midius Quadratus, gobernador de la provincia de Siria Cilicia, al remitirle un caso como el de Pablo, que era tan poco importante. ¿Cómo así? Me dirá usted. Tan poco importante en el sentido de que Pablo, como dice el tribuno Licia, no merecía ni la muerte, no era ni la muerte ni el calabozo, no tenía, eso lo reconoce Licia, no era motivo ni de muerte ni de prisión. Entonces era un caso desde ese punto de vista de poca importancia, para que remitir y molestar a su superior, un caso, y que entre otras cosas, bendito sea el Señor, ¿cómo decirle? Entre otras cosas se sabe, escúcheme, que era solamente, según dice la historia, en casos de insurrección o de rebelión, cuando un gobernador como Félix podía apelar a su superior, al propretor, en este caso, de Siria Cilicia, solo en casos de insurrección o de rebelión, porque estos eran casos serios que afectaban
la paz y el orden en el Imperio Romano. Pero Pablo no era de ellos, no era acusado por eso, porque si lo acusaron injustamente, porque el mismo tribuno reconoce que no era digno ni de prisión ni de muerte. Bendito sea el Señor. Pero hay una segunda razón también que mencionan algunos intérpretes, y es que según algunos eruditos, Félix quiso no incomodar a los líderes judíos. ¿Cómo así? Los acusadores que estaba esperando Félix que llegaran de Jerusalén para presentar sus cargos contra Pablo, que eran judíos. Entonces, él no quiso molestar, forzar a los judíos, según dicen algunos, a viajar desde Jerusalén, donde ellos venían, hasta Cilicia, para enviarle el caso a su superior Cuadratus, su Midio. ¿Por qué? Porque tendrían que viajar mucho más. Y entre otras cosas, para llegar a Cilicia había que irse por mar, era más difícil. Usted preguntará, hermano, pero ¿por qué entonces? Yo entiendo eso, pero ¿por qué se preocupó tanto Félix por no incomodar, como dicen los intérpretes, a los judíos, haciéndosela más fácil, que ellos no recorrieran tanto para llegar hasta Cilicia, sino buscarlo ahí en Cesarea? Porque usted sabe muy bien cuál era el problema de los oficiales romanos con el pueblo judío. Los judíos a regañadientes se sujetaban a los romanos, así que los gobernantes romanos siempre propendían, se inclinaban a favorecer o hacérsela fácil a los judíos para conseguir su obediencia. Amén. Bueno, y dice que mandó, vamos al verso 35, a la parte final. Mandó, ¿quién? Félix, que custodiasen a Pablo en el pretorio de Herodes. Dice otra versión bíblica, en el palacio de Herodes, que era la residencia de Herodes, donde él ejercía y donde él vivía. Ahora, Marco Antonio Félix ordena aquí, dice la Reina Valera en el 1960, en el verso 35, a que custodiasen a Pablo. Pero la idea es, según dice la palabra griega original, que mantuvieran a Pablo prisionero. Que mantuvieran a Pablo prisionero. Sobre esto afirman los estudiosos que debido a que Pablo era un ciudadano romano, lo más probable es que él se mantuvo bajo custodia allí en el pretorio de Herodes por orden de Félix, pero no encadenado, porque él era un ciudadano romano. Eso es lo más probable. Y por eso dice, y mandó que le custodiasen. No dice, y mandó que lo mantuvieran preso. Por eso, porque Pablo era un ciudadano romano, y recuerde que las autoridades, los oficiales romanos, una vez se enteraron de que el apóstol era un residente romano, un nacional romano, empezaron a tener cierta condescendencia con él por los derechos que tenía, que le correspondían a todo ciudadano romano. Bueno, pero ¿para qué mandó que le custodiaran allí? Para esperar que llegaran los judíos acusadores que vendrían de Jerusalén para hacer los cargos contra Pablo. Seguramente, como dicen los estudios bíblicos, allí en el pretorio o en el palacio de Herodes existiría algún cuarto, algún recinto destinado para el confinamiento, para el aislamiento de los detenidos, porque ese era el palacio de Herodes, ese era el sitio donde Herodes vivía y ejercía como gobernante, como procurador. Ahora, el resto del programa, ya nos quedan pocos minutos, lo quiero dedicar para concluir este pasaje al tema del pretorio de Herodes, que para algunos ha sido algo bien complicado.
controversial. ¿Qué es el pretorio de Herodes? Bueno, ya yo le acabé de decir, como dicen algunas versiones, el palacio de Herodes, la residencia y la oficina, por decirlo así, las oficinas donde ejercía Herodes. Pero, ¿qué es pretorio? ¿Qué es pretorio? Primero. Y otra pregunta interesante. Cuando se habla de pretorio en la Biblia, no solamente se habla del pretorio de Herodes. En el contexto de los evangelios se habla también del pretorio de Poncio Pilato. Y se habla también en las cartas de Paulinas, como Filipenses, de pretorio como haciendo alusión a el cuartel de los soldados romanos en Roma. Incluso algunos afirman que también se hace alusión en algunas partes de la escritura, cuando se habla de pretorio, a la guardia pretoriana. Entonces se complica el asunto y necesita aclaración. Bueno, comencemos por el inicio. ¿Qué era el pretorio? La palabra pretorio viene no del griego, sino del latín, praetorium, que significa que pertenece a un pretor. Que pertenece a un pretor. Eso significa la palabra latina, praetorium. ¿Por qué? Porque este término en su comienzo, en sus inicios, se aplicó a la tienda, al campamento, bendito sea el Señor, del general, de un general o de un pretor romano. La tienda o el campamento de un pretor romano. Y andando el tiempo, se aplicó el término a la residencia o al palacio de un, bendito sea el Señor, de un pretor, en este caso de un gobernador. Se aplicó al gobernador. Inicialmente se aplicaba al pretor, al general, en la tienda, ¿verdad?, al campamento donde él vivía. Pero después se aplicó a los gobernadores, a los procuradores, andando el tiempo. Y especialmente se aplicó al procurador de la provincia de Judea. Se habló del pretorio de Herodes, como en este caso, porque Félix era gobernador de la provincia de Judea. Bueno, eso en cuanto al término pretorio, pero en cuanto a la utilización del término pretorio en la escritura, ya yo le he mencionado que se hace alusión en tres sentidos diferentes, por lo menos. Veamos la palabra, vamos a la escritura. Vaya conmigo primero a los evangelios. La primera, ¿cómo decirle? La primera acepción, significado, que se le da al pretorio en la Biblia está indicada en los evangelios, cuando se aplica el término pretorio al palacio ocupado por Poncio Pilato, como yo le dije, en Jerusalén. Vamos a la palabra. Marcos 15. Vamos a Marcos 15. Gloria al Señor. Marcos 15, 16. Vamos a estar leyendo ya al final de este programa varias citas. Marcos 15, 16 dice que entonces los soldados romanos llevaron a Jesús adentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Mire que Jesús estaba en Jerusalén y ahí cuando llevan, dice adentro del atrio, esto es al pretorio, se está refiriendo al palacio de Poncio Pilato, donde iba a juzgar a Jesús, es decir, el gobernador de Judea que en ese tiempo ejercía en Jerusalén. Bueno, también se refiere
al palacio donde Poncio Pilato ejerció, o sea, tanto a la residencia como al tribunal donde ejerció Poncio Pilato y realizaba allí los juicios. El versículo 27 del capítulo 27 de Mateo. Vamos a la palabra. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Gloria al Señor. Juan 18, 28 y 33, perdón. Dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron, los judíos, en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio otra vez y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Ese es el primer sentido en que se aplica la palabra pretorio. Pero el segundo sentido es el que estamos estudiando, el palacio o la residencia de el gobernador de Judea, el llamado Palacio de Herodes o Pretorio de Herodes, que ya lo hemos leído en Hechos 23:35, dice, mandó Félix que custodiasen a Pablo en el Pretorio de Herodes. Y la tercera acepción o significado es el campamento de los soldados pretorianos, o como dicen algunos, más bien la guardia pretoriana, es decir, los soldados que estaban allí en el palacio imperial del César. Filipenses 1:13, dice Pablo, y de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. ¿A qué se refiere Pablo allí? Que las prisiones de él se habían hecho patentes. Bueno, a la guardia pretoriana, o sea, a todos los soldados que hacían parte de la guardia pretoriana, o sea, del círculo protector íntimo del emperador de soldados. Pero sucede algo muy curioso. Dicen los intérpretes que tanto, ¿cómo decirle? Cuando se habla del pretorio en el Nuevo Testamento, cuando Pablo usa ese término, que dicen que lo usa no solamente para la guardia pretoriana, sino para la casa de César, del emperador, que en otras palabras, tanto la guardia pretoriana como la casa de César eran sinónimos. Cuando se habla, dicho de otra manera, de pretorio, Pablo habla de pretorio en Filipenses, se refiere tanto a la guardia pretoriana como a la casa de César. Cuando él dice entonces que sus prisiones fueron patentes en todo el pretorio, quiere decir que todos los soldados sabían del testimonio de Pablo, los soldados que cuidaban al César, pero que todos los sirvientes que vivían en la casa de César también. Gloria al nombre del Señor. Bueno, mis amados, esto es una cuestión ya de semántica, como dicen. Pero hasta aquí me ayudó Jehová, Ebenezer. Hoy terminamos este tema del traslado de Pablo a Cesarea para ser juzgado por el emperador Félix. Y si Dios lo permite, empezaremos el juicio ante Félix. Un nuevo tema el próximo programa. Oremos. Padre Santo y Padre bueno, te doy gracias, Señor amado, porque tú eres bueno, porque tú